Capítulo 1. Reflexiones sobre ciertas constantes de la oración. Cuando hablamos aquí de orar, lo entendemos en el sentido en que lo vamos a hacer a lo largo de este libro. Un trato afectuoso a solas con el Dios que sabemos nos ama. Un avanzar en la intersubjetividad íntima y profunda en y con el Señor que se nos ofrece como compañero de vida. Cuanto más se ora, más se quiere orar. Toda potencia viva es expansiva. El hombre, a nivel simplemente humano, es una tensión interior que le hace aspirar hacia lejanías inalcanzables. Cualquier meta lograda lo deja como un arco tenso, siempre insatisfecho, que es la nostalgia, una búsqueda interminable de una plenitud que nunca llegará. En medio de la creación, el hombre aparece como un ser extraño, algo así como un caso de emergencia. Posee facultades que fueron estructuradas para tal o cual función. Cumplida la función, conseguido el objetivo, siente que algo le falta. Pensemos, por ejemplo, en el apetito sexual o en la sed de riqueza. Cumplidas las apetencias, el hombre como tal sigue hambriento y desde cada satisfacción lograda se lanza en busca de nuevas riquezas o nuevas sensaciones. A nivel espiritual, el hombre es, según el pensamiento de San Agustín, como una saeta disparada hacia un universo, Dios, que, como un centro de gravedad, ejerce una atracción irresistible sobre él, y cuanto más se aproxima a ese universo, mayor velocidad adquiere. Cuanto más se ama a Dios, más se lo quiere amar. Cuanto más se trata con él, más ganas entran de tratarlo. La velocidad hacia él está en proporción a la proximidad de él. Sin darnos cuenta, debajo de todas nuestras insatisfacciones corre una corriente que se dirige hacia el uno, el único uno capaz de concentrar las fuerzas del hombre y de aquietar sus quimeras. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma tiene sed de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca agotada sin agua. Salmo 62. Existe la ley del entrenamiento, ley válida para los deportes atléticos y válida también para los deportes del espíritu. Cuanto más entrenamiento se hace, más o mejores marcas se pueden batir. Si a mí me dicen de pronto que haga a pie una caminata de 30 kilómetros, hoy no lo podría hacer. Pero si diariamente me entrenara haciendo largas caminatas después de varios meses, no tendría dificultad alguna para recorrer los 30 kilómetros. ¿Cómo se explica esto? Había en mí capacidades atléticas que estaban dormidas, quizá atrofiadas, por falta de activación. Al ser puestas en acción, despertaron y se desplegaron. Asimismo, llevamos en el alma capacidades espirituales que eventualmente pueden estar dormidas por falta de entrenamiento. Dios ha depositado en el fondo de nuestra vida un germen que es un don potencia, capaz de una floración admirable. Es una aspiración profunda y filial que nos hace suspirar y aspirar hacia el Padre Dios. Si esa aspiración la ponemos en movimiento, en la medida en que conoce su objeto y se aproxima a su centro, más densa será la aspiración, mayor peso hacia su objeto y por consiguiente mayor velocidad. Esto lo prueba la experiencia diaria. Cualquiera que haya tratado entrañablemente con el Señor a solas durante unos cuantos días, una vez regresada a la vida ordinaria, un nuevo peso lo arrastrará al encuentro con Dios con nueva frecuencia. Los rezos y los sacramentos serán un festín porque ahora los siente llenos de Dios. De esta manera se va haciendo más denso el peso de Dios, que nos arrastrará con mayor atracción hacia Él, mientras el mundo y la vida se irán poblando de Dios. Todo esto lo vemos comprobado en la Biblia. El autor de los Salmos se siente sediento de Dios, como una tierra reseca, como una cierva que corre hacia las corrientes de agua fresca. En el Salmo 41. Se levanta a medianoche como un amante para estar con el amado.
en Salmo 118. Jesús roba las horas al descanso y al sueño. Se va a los cerros para pasar la noche con el Padre. Cuestionado por la Santa Sede, barruntando su próxima muerte desde la cárcel, escribía Bonhoeffer a un amigo: el día en que me entierren quisiera que me cantaran: una cosa pido al Señor, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Se cumple la ley: a mayor proximidad, mayor velocidad, al estilo de la ley física de la atracción de las masas. Crece la atracción en la medida que es mayor el volumen de las masas y mayor la cercanía de las mismas. Pocas cosas nos harán sentir el realismo de estas leyes como la descripción del gran novelista Nikos Kazantzakis. Y mientras yo reflexionaba, Francisco de Asís apareció en la entrada de la gruta. Resplandecía como un carbón ardiente. La plegaria había devorado aún más su carne, pero lo que le quedaba de ella brillaba como una llama. Una extraña dicha irradiaba su rostro. Me tendió la mano. Bien, hermano León, me dijo, ¿estás dispuesto a escuchar lo que te voy a decir? Sus ojos brillaban como si tuviera fiebre y en ellos podía yo distinguir ángeles y visiones que llenaban su mirada. Sentí miedo. ¿Habría perdido la razón? Adivinando mi temor, Francisco se me acercó para decirme: hasta ahora se han empleado muchos nombres para definir a Dios. Esta noche yo he descubierto otros. Dios es abismo insondable, insaciable, implacable, infatigable, insatisfecho. Aquel que nunca ha dicho al alma: basta ya. Se me acercó mucho más aún y como si estuviera transportado a otros mundos, me agregó con voz emocionada: nunca bastante, gritó. ¿No es bastante, hermano León? Eso es lo que Dios me ha gritado durante estos 3 días y estas 3 noches. Allá en el interior de la gruta, nunca bastante. El pobre hombre que está hecho de barro reacciona y protesta: no puedo más, y Dios responde: aún puedes. El hombre gime: voy a estallar, estalla. Responde Dios. La voz de Francisco enronqueció. Sentí lástima de él. Temí que hiciera cualquier disparate. Irritado le dije: ¿y qué quiere Dios ahora de ti? ¿No besaste al leproso que tanta repugnancia te causaba? ¿No es bastante? ¿No abandonaste a tu madre, Madonna Pica, la mujer más exquisita del mundo? ¿No es bastante? ¿No hiciste ese ridículo entregando los vestidos a tu padre y quedando desnudo ante todo el pueblo? ¿No es bastante? Pero, ¿no eres el hombre más pobre del mundo? ¿No es bastante? No lo olvides, hermano León. Dios es nunca bastante. Si somos sinceros, si miramos sin pestañear nuestra propia historia con Dios, habremos experimentado que Dios es como una cima que arrastra y cautiva, y que cuanto más nos aproximamos a ella, más nos cautiva y embriaga. Oh Trinidad eterna, tú eres un mar sin fondo en el que cuando más se hunde, más te encuentro, y cuando más te encuentro, más te busco todavía. De ti jamás se puede decir basta. El alma que se sacia en tus profundidades te desea sin cesar, porque siempre está hambrienta de ti, siempre está deseosa de ver tu luz en tu luz. ¿Podrás darme algo más que darte a ti mismo? Tú eres el fuego que siempre arde, sin consumirte jamás. Tú eres el fuego que consume en sí todo amor propio del alma. Tú eres la luz por encima de toda luz. Tú eres el vestido que cubre la desnudez, el alimento que alegra en su dulzura a todos los que tienen hambre. Revísteme, Trinidad eterna. Revísteme de ti misma para que pase esta vida en la verdadera obediencia y en la luz de la fe con la que tú has embriagado mi alma. Cuanto menos se ora, menos ganas de orar. Existe en la fisiología una enfermedad llamada anemia. Es una enfermedad particularmente peligrosa porque no produce síntomas espectaculares y la muerte llega por el camino del silencio, sin espasmos. Consiste en esto:
Cuanto menos se come, menos ganas se tiene de comer. Cuanto menos ganas de comer, menos se come y sobreviene la anemia aguda. Así se abre y se cierra un círculo, el círculo de la muerte. En la vida interior se repite el mismo ciclo. Se comienza por abandonar el hecho de la oración por razones válidas, a las menos aparentemente válidas. En vez de dirigirse desde lo uno hacia lo múltiple, siendo portadores de Dios, lo múltiple envuelve, encierra y retiene a los hermanos, llenando su interior de frío y de dispersión. De esta manera comienza a entrar en el interior del hermano, como una lenta noche, la dificultad para centrarse en lo uno y único. Cuanto mayor va siendo la dispersión interior, nos faltarán nuevos motivos para abandonar el trato con Dios. Se va debilitando el gusto por Dios en la medida en que se crece el gusto por la multiplicidad dispersa. Personas, acontecimientos, sensaciones fuertes. Comienza a declinar el hambre de Dios en la medida en que crece la dificultad para estar satisfactoriamente con Él. Ya hemos entrado en la espiral. Abierto este círculo, nos hallamos en una verdadera pendiente, mientras voy desligándome del absolutamente otro. Voy siendo tomado por los otros. Es decir, mientras el mundo y los hombres me reclaman y parecen agotar el sentido de mi vida, Dios es una palabra que va vaciándose cada vez más de sentido, hasta que por fin acaba por ser algo así como un trasto viejo que se tiene a mano. Lo miramos, volvemos a mirarlo y por fin nos preguntamos, ¿y esto para qué? Ya no sirve. Se cerró el círculo, llegó a la anemia aguda. Hemos entrado a la recta final de la muerte de Dios en nuestra vida. Hay otra enfermedad que se llama atrofia. En esta enfermedad llega la muerte todavía más silenciosamente. Me explicaré. Toda la vida es explosión, expansión, adaptación, en una palabra, movimiento. Este movimiento no es mecánico, sino dinamismo interno. Si esa tensión dinámica es sofocada o detenida, automáticamente deje de ser vida. No hace falta que venga un agente externo y mortífero que provoque un desastre. El ser vivo deja de ser vivo desde el momento en que deja de ser movimiento. En la vida interior ocurre otro tanto. La gracia es esencialmente vida y presta al alma la facultad de reaccionar dinámicamente bajo los dones de Dios, de moverse hacia Él, conocerlo directamente tal como Él se conoce, amarlo tal como Él ama. En una palabra, esta gracia vida establece entre Dios y el alma una corriente dinámica, correspondencias recíprocas de conocimiento y amor. Esa gracia que es don potencia es a la vez expansiva y fermentadora. Le ocurre lo que a aquella levadura que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina hasta que toda la masa quedó fermentada. Una vez injertada en la naturaleza humana, esa gracia por ser vida tiende a conquistar nuevas zonas en nuestro interior. Penetra progresivamente en las facultades, domina las tendencias egoístas y una vez liberadas, la somete al beneplácito divino, hasta que el ser entero permanezca completamente al único y absoluto. Esta es la breve historia de un don potencia, derramado en el fondo del alma. Pero si esa gracia deja de moverse, también deja de vivir. Si esa vida no lleva una marcha ascendente y expansiva, automáticamente toma la ruta de la muerte por la ley de la atrofia. Existe la esclerosis también para la vida del espíritu. Si los tejidos de las facultades interiores no son sometidos al ejercicio, rápidamente sobreviene el endurecimiento y la rigidez. Al orar poco, sentimos que hay dificultad para orar, como que las facultades interiores se endurecen, y al sentir la dificultad se tiende a abandonar la oración, dentro de la ley del menor esfuerzo, y ese gran don potencia sencillamente se inhibe. Su vitalidad toma el rumbo de la inacción, de la inmovilidad y de la muerte. Tengo la impresión de que entre nuestros hermanos hay quienes han tenido una fuerte llamada para una vida profunda con Dios y que esa llamada está languideciendo por una historia que se repite frecuentemente. Dejaron de rezar, abandonaron los actos de piedad, subestimaron los sacramentos, desplazaron la oración personal, dijeron que a Dios hay que buscarlo en el hombre y por buscar a Dios, dejaron a Dios. He conocido casos por los que aún ahora siento tristeza. El caso de hermanos a los que en otro tiempo se les dio
una atracción poco común por el Señor, atracción que, bien cultivada, pudo haber dado a sus vidas un gran vuelo y sin embargo, hoy se les ve fríos y, por qué no decirlo, tristes. Efectivamente, a muchos se les ve dominados por algo que podríamos llamar frustración y no saben por qué. Para mí la explicación es muy clara. Allá, en el fondo de sí mismos, muchas capas más abajo de su consciente están sofocando aquella llamada fuerte que a unos se les ha dado y a otros no. Una vida que pudo haber florecido solo quedó en posibilidad. Cuanto más se ora, Dios es más Dios en nosotros. Dios no cambia. Él es definitivamente pleno y por consiguiente inmutable. Está pues inalterablemente presente en nosotros y no admite diferentes grados de presencia. Lo que realmente cambian son nuestras relaciones con Él, según el grado de fe y amor. La oración más densas, esas relaciones, se produce una penetración más entrañable del yo-tú, a través de la experiencia afectiva y el conocimiento gozoso, y la semejanza y la unión con Él llegan a ser cada día más profundas. Ocurre lo que con una antorcha dentro de una oscura habitación. Cuanto más alumbra la antorcha, mejor se le ve la cara de la habitación. La habitación se hace presente, aunque la habitación no cambie. Cualquiera de nosotros puede experimentar que cuanto más profunda es la oración, siente a Dios más próximo, presente, patente y vivo. Y cuanto más resplandece la gloria del rostro del Señor sobre nosotros, Salmo 30, los acontecimientos quedan envueltos en un nuevo significado, Salmo 35. Y la historia queda poblada por Dios en una palabra. El Señor se hace vivamente presente en todo. No hay juego de azar, sino un timonel que conduce los hechos con mano segura. Cuando se ha estado con Dios, Él va siendo cada vez más alguien, por quien y con quien se superan las dificultades. Se vencen las repugnancias y éstas se truecan en dulcedumbres. Se asumen con alegría los sacrificios, nace por doquier el amor. Cuanto más se vive a Dios, más ganas hay de estar con Él. Y cuanto más se está con Dios, Dios es cada vez más alguien. Se abrió el círculo de la vida. Y en la medida en que el hombre contemplador avanza en los misterios de Dios, Dios deja de ser idea para convertirse en transparencia y comienza a ser libertad, humildad, gozo, amor, y progresivamente se va transformando en una fuerza irresistible y revolucionaria que saca todas las cosas de su sitio. Donde había violencia pone suavidad, donde había egoísmo pone amor y cambia por entero la faz del hombre. Si el contemplativo sigue avanzando por las oscuras rutas del misterio de Dios, fuerzas desconocidas desatadas por el amor empujan al alma por la cuesta adentro del Dios vivo, por una pendiente totalizadora según y dentro de la cual Dios va siendo cada vez más el todo, el único y el absoluto. Como un torbellino en que el hombre entero es tomado y arrastrado mientras se purifica y las escorias egoístas se queman en el fuego. Dios acaba por transformar al hombre contemplador en una antorcha que arde, incendia y resplandece. Juan 5:35. Pensemos en Elías, Juan el Bautista, Francisco de Asís, Charles de Foucault. No podemos decir, eso no es para mí. Todo dependerá de la altura, mejor de la profundidad de la contemplación en que nos encontramos. Estos profetas no fueron excepcionales por nacimiento o por casualidad, sino porque se entregaron incondicionalmente y se dejaron arrastrar cada vez más adentro. Y aunque es verdad que este entregarse les exigió un estado interior de alta tensión, sin embargo, el escultor de tales figuras fue y es y será Dios mismo. No miremos solo a tiempos pasados, en nuestros días y entre nosotros. Hay hombres que son viva transparencia de Dios. Pero no termina aquí el proceso totalizador. En la medida en que el contemplador se deja tomar, Dios acapará en este hombre la función de bien que tienen todas las realidades humanas y tiende a convertirse en todo bien.
Para este hombre, Dios vale por una esposa cariñosa, por un buen hermano, por un padre solícito, por una hacienda de 1000 hectáreas o por un palacio fantástico. Dios, en una palabra, se convierte en la gran recompensa, en un festín, en un banquete. Tú eres mi bien. Tu nombre es mi gozo cada día. Es esto lo que expresa admirablemente el salmista cuando dice: pero tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría que si abundara en trigo y en vino. El trigo y el vino simbolizan todas las compensaciones, emociones y gozos que pueden apetecer al corazón humano. Esto en Salmo 4. Para el hombre contemplador que ha gustado cuán suave es el Señor, Salmo 33, Dios sabe a un vino embriagador, más sabroso que todos los festines de la tierra. Bien lo experimentó Francisco de Asís, el hombre más pobre del mundo. Noches enteras se pasaba bajo las estrellas exclamando, mientras sentía una sensación plenificante: mi Dios y mi todo. Sentía aquel algo que los vividores, sibaritas y amadores del mundo jamás sospecharán. Es decir, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Salmo 15. Cuanto menos se ora, Dios es menos Dios en nosotros. Cuanto menos se ora, Dios se va desdibujando más en una borrosa lejanía. Lentamente se va convirtiendo en una idea, sin sangre y sin vida. No apetece tratar, vivir con una idea tampoco es un estímulo para luchar y superarse. Y así, Dios va dejando de ser alguien y acaba por diluirse a una realidad lejana y ausente. Una vez metidos en esta espiral, Dios lentamente deja de ser recompensa, alegría, gozo, y cada vez se cuenta menos con Él. Y así, si llega a una crisis, ya no se acude a Dios, porque es una palabra que ya no nos dice muy poco. Se recurre a medios psicológicos o simplemente uno se deja llevar por la crisis. Mientras efectúa este proceso de decantación, simultáneamente asalta el edificio del hombre, esa serpiente de 1000 cabezas que se llama egoísmo, y renacen las apetencias del hombre viejo reclamando atención. ¿Y por qué esto? Comienza a fallar el centro de gravedad de una vida, y al mismo tiempo se van abriendo enormes vacíos en el interior. Se hacen presentes las compensaciones humanas como mecanismos de defensa dentro de la ley de los desplazamientos. ¿Y con qué finalidad? Para cubrir los vacíos y para apuntalar el edificio. Y el edificio se llama el sentido de la vida o también proyecto de una existencia. Cuanto menos se ora, Dios tiene menos sentido, y cuanto menos sentido tiene Dios, menos se acude a Él. Y estamos atrapados en la espiral de la muerte. Si se deja de orar, Dios acaba por ser un don nadie. Si se deja de orar durante largo tiempo, Dios acaba por morir. No en sí mismo, porque es sustancialmente viviente, eterno e inmortal, sino en el corazón del hombre. Dios ha muerto, como una planta atrofiada a la que se dejó de regar. Abandonada la fuente de la vida, rápidamente se llega a un ateísmo vital. Los que llegan a esa situación quizá no se han planteado a sí mismos formalmente el problema intelectual de la existencia de Dios. Quizás sigan sosteniendo, acaso sintiéndolo también, que la hipótesis Dios tiene todavía validez, pero de hecho se las han arreglado para vivir como si Dios no existiera. Es decir, Dios ya no es la realidad próxima, concreta y arrebatadora. Ya no es aquella fuerza pascual que los saca de los escondites de su egoísmo para lanzarlos en un perpetuo éxodo hacia un mundo de libertad, humildad, amor, compromiso. Sobre todo, he aquí el signo inequívoco de la agonía de Dios. El Señor ya no despierta alegría en el corazón. Ocurre a veces que el vacío de Dios les pesa como un cadáver, y por eso se entregan a discutir, cuestionar y dialogar, con una frecuencia e insistencia como nunca antes, sobre la oración, su naturaleza, su necesidad. Ello puede ser un buen signo, podría también significar que la sombra de Dios no los deja en paz. Con una alegre superficialidad divagan hasta el infinito sobre las nuevas formas de oración, que el concepto de Dios hay que desmitificarlo, que la oración personal es tiempo perdido, un desperdicio egoísta y alienante, que vivimos unos tiempos seculares, para los cuales ha caducado definitivamente el elemento religioso, que las formas clásicas de oración son una elucubración subjetiva y así hasta el infinito. En una palabra, la oración se problematiza,
se intelectualiza, mala señal. La oración es vida y la vida es sencilla, no fácil y coherente. Cuando la oración deja de ser vida, la convertimos en una complicación fenomenal. Se pregunta, por ejemplo, ¿cómo se debe orar en nuestro tiempo? Para mí es una pregunta sin sentido. ¿Acaso se pregunta cómo se debe amar en nuestro tiempo? Se ama y se ora, igual que hace 4000 años. Los hechos de vida tienen su raíz en la sustancia inmutable del hombre. Cuando se da esta situación existencial, rápidamente se desencadena una inversión de valores y un desplazamiento de pianos. A Dios no hay que buscarlo, ya en la montaña, sino en el hombre. No hay que buscarlo en espíritu y en verdad, sino en el fragor de las multitudes hambrientas. No existe la salvación de mi alma, sino la liberación del hombre de la explotación y la miseria. Hay que superar la dicotomía entre la oración y la vida. El trabajo es oración. Teologías frívolas que se derrumban ante la primera saeta disparada desde la autenticidad. Cuando se produce la crisis de Dios, se comienza a contabilizarlo todo con los criterios de utilidad. Y la Biblia nos recuerda que Dios está más allá de las categorías de lo útil y lo inútil. En el fondo, la Escritura afirma una sola cosa: Dios es. Y se eligió un pueblo cuyo destino final es proclamar a todos los pueblos y continentes que Dios es. Solamente sirve para adorarle, darle gracias, alabarlo y para ser testigo suyo. Si echamos en olvido este destino inútil del pueblo de Dios, siempre andaremos divagando por las ramas. Cuando en un hermano se produce el vacío de Dios por el abandono de la oración, surge la necesidad de autoafirmarse desplazándose hacia actividades, por ejemplo, de tipo político. ¿De qué se trata? Él se justificará con bonitas teologías, pero en el fondo se trata de dar un sentido a su vida, de cubrir un vacío interior con un quehacer que ciertamente tiene apoyos bíblicos. No es el caso de todos, pero sí de muchos. Nunca hablan de vida eterna, del alma, de Dios, sino de explotación, de la injusticia social. Es un hecho sociológico ampliamente constatado que una buena parte de tales sacerdotes acaban secularizándose. No faltarán quienes digan que han dado ese paso para realizarse, como hombres y como cristianos. Razones para la exportación. Sí, aquí han sido incapaces de amar. Allá seguirán siendo igual incapaces y no encontrarán el centro. Sé que el trato con Dios puede convertirse en evasión. Este libro, sin embargo, hace ver que los verdaderos libertadores y los grandes comprometidos en la Biblia fueron los capaces de resistir la mirada de Dios en el silencio y la soledad. Y por cierto, no un Dios de golosina, sino aquel que incomoda, desinstala y empuja al adorador por la pendiente de la paciencia y humildad hacia la aventura de la gran liberación de los pueblos. Si la contemplación no logró estos efectos, será cualquier cosa menos oración. Evasión y oración son términos excluyentes. ¿Qué será la vida de un hermano en cuya alma Dios ha desfallecido? Seguramente seguirá hablando de Dios, pero será incapaz de hablar con Dios. Sus palabras serán palabras de bronce. Harán ruido, pero no llevarán nada. Ni mensaje, ni vida, ni fuego. Los creyentes jamás distinguirán en su frente el fulgor de Dios. Dirán: buscábamos un profeta y hemos encontrado con un profesional. Los hambrientos y sedientos de Dios que se acercan a Él se van a encontrar con un manantial agotado. No resucitará muertos, no sanará enfermos, definitivamente no será un enviado. No tomará nada en serio, porque el que no ha tomado en serio a Dios, en el fondo es un frívolo. Nada será importante para él, ni el pobre, ni el enfermo, ni el explotado, ni el amigo. Solo él será importante para sí mismo. Es más cómodo y menos comprometedor arreglárselas consigo mismo y no con alguien que no sale al encuentro y pone al descubierto todo lo que tenemos, hacemos y somos. Cuando en un grupo de cristianos se analizan las causas de la crisis de la oración, me llama la atención la frecuente coincidencia en señalar lo siguiente: el miedo a Dios. ¿En qué sentido? Vienen a discurrir más o menos así: si tomo en serio a Dios, mi vida tendrá que ser otra. Dios me desafiará a no confundir carisma con capricho,
a abrirme a este hermano a que no me cae bien, a acabar con entretenimientos inútiles, a aceptar esta carga, a romper con aquella amistad. Menos mundanismo, más penitencia, más obediencia. En una palabra, me va a poner como un arco tenso. Dios es algo serio, mejor hacerme el distraído respecto a Él. Es la frivolidad. Desplazado Dios, la vida es como una flor que se deshoja. Todo pierde sentido y se cumple aquella terrible descripción de Nietzsche en su libro Así habla Zaratustra. ¿No habéis oído hablar de aquel loco que en pleno día encendió una linterna, corrió al mercado y clamaba continuamente: busco a Dios, busco a Dios? Como precisamente allí se hallarán reunidos muchos de los que no creían en Dios, fue recibido con grandes risotadas. Uno dijo: es que se ha perdido. Otro respondía: se ha extraviado como un niño. Otros ironizaban: está escondido. Tiene miedo de nosotros. Se ha embarcado, ha emigrado. Así se reían y se burlaban todos. El loco se metió en medio de ellos y atravesándolos con su mirada clamaba: ¿que dónde se ha ido Dios? Yo os lo voy a decir. Lo hemos matado, vosotros y yo. Todos nosotros somos sus asesinos. Está bien, pero pensemos. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho al cortar las ligaduras que unían esta tierra con su sol? ¿Y nosotros ahora, a dónde vamos? ¿No nos estamos despeñando continuamente hacia atrás? ¿Hacia adelante? ¿Hacia un lado? ¿En todas las direcciones? ¿Hay todavía arriba y abajo? ¿No vamos cerrando a través de una nada infinita? ¿No sentimos el soplo del vacío? ¿No sentimos un frío terrible? ¿No va haciéndose de noche continuamente y cada vez más de noche? ¿No es cierto que necesitamos encender linternas en pleno día? El loco calló y miró otra vez a sus oyentes. También ellos callaron y lo miraban con extrañeza. Hemos dejado morir a Dios, pero nacen los monstruos, el absurdo, la náusea, la angustia, la soledad, la nada, como dice Simone de Beauvoir. Al suprimir a Dios nos hemos quedado sin el único interlocutor que realmente valía la pena, y la vida viene a ser, como dice Sartre, una pasión inútil, como un relámpago absurdo entre dos eternidades de oscuridad. Con frecuencia no puedo evitar de dar vueltas en mi mente al siguiente interrogante. ¿Cómo será el final de quienes han vivido como si Dios no existiera? Es el momento cumbre del momento de la vida, cuando adviertan que ya no hay esperanza, que solo les restan unas semanas de vida. ¿A quién clamar? ¿Y a quién ofrendar ese holocausto? ¿Dónde sujetarse? ¿A quién agarrarse? No habrá asidero.